Eh, Hola y bienvenidos. Seguro que hemos visto de cerca, bueno, esa montaña rusa emocional que pueden ser la infancia y la adolescencia, ¿verdad? Ese estrés antes de un examen, la rabia después de una discusión con amigos, o esa dificultad para concentrarse. Son experiencias muy comunes, pero ¿qué hay realmente detrás? Sí, son situaciones que todos reconocemos de alguna manera. Pues precisamente hoy vamos a meternos de lleno en eso. El papel, que es vital, de la regulación emocional en niños y adolescentes. Tenemos material bastante interesante sobre la mesa, ¿eh? Estudios longitudinales recientes de China, de Italia, revisiones teóricas importantes, guías prácticas, bueno, de expertos en neurociencia, educación emocional, de aquí de España y de otros sitios. Sí, hay bastante evidencia acumulándose, la verdad. Nuestra misión hoy, digamos, es entender bien por qué esto de gestionar las emociones es tan crucial para el desarrollo y cómo evolucionan estas habilidades. Y sobre todo, a ver, ¿qué podemos hacer para apoyarlas? Tanto en el cole como en casa, en el día a día. Así que nada, vamos a sumergirnos en la ciencia y la práctica que hay detrás de las emociones juveniles. Para empezar, creo que es fundamental cargarnos esa vieja idea de que la razón y la emoción van cada una por su lado. No. Totalmente. Neurocientíficos como Antonio Damasio, que aparece en nuestras fuentes, insisten mucho en que las emociones son, bueno, esenciales para decidir y para aprender. Hay una frase suya que es muy potente. No somos máquinas pensantes que sienten, sino máquinas sintientes que piensan. Exacto, es una idea clave. Y esto tiene, pues, un correlato cerebral muy claro, que las fuentes describen bastante bien. A ver, tenemos el sistema límbico, con la amígdala, el hipocampo. Son centros clave para procesar emociones y vincularlas a la memoria. La amígdala en concreto es como nuestro archivo de memoria emocional, ¿sabes? Ya lo decía Goleman. El disco duro emocional, digamos. Algo así. Pero no actúa sola, ¿eh? Está en constante diálogo con el córtex prefrontal. Esa es nuestra torre de control, la que planifica, decide, frena impulsos. Entiendo. Es una interacción muy dinámica entre sentir y gestionar, vamos. Y a nivel molecular, pues tenemos los péptidos, que son como mensajeros químicos que llevan la información emocional por todo el cuerpo. Vale, muy claro. Entonces, cuando hablamos de regulación emocional, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Autores como Gross y otros que cita Sabatier la definen como, bueno, la capacidad de influir en qué emociones tenemos, cuándo las tenemos y cómo las vivimos y expresamos. Eso es. Básicamente, saber modular nuestra respuesta emocional. Y su importancia es enorme, ¿verdad? Las fuentes dicen que se asocia con mejor ajuste psicológico, social, facilita que te acepten los compañeros. Claro, y fundamentalmente nos permite inhibir conductas que son impulsivas o inapropiadas. Nos ayuda a dirigir nuestra energía de forma más constructiva. O sea, no se trata de no sentir, No, no, para nada. Se trata de gestionar lo que sentimos para que juegue a nuestro favor, no en nuestra contra. entendido. Pero claro, lógicamente, esta regulación a veces falla. ¿Qué ocurre cuando aparece la desregulación emocional? Uf, pues ahí es donde las investigaciones más recientes aportan datos, bueno, bastante reveladores y, la verdad, un poco preocupantes. Hay un estudio longitudinal muy interesante de Yunnan, en China. Siguieron a más de 5.000 adolescentes, en 3 momentos distintos. Sí, lo he visto. Es muy completo. Midieron al principio sus niveles de síntomas de depresión y ansiedad, con las escalas típicas, la PHQ-9 y la GAD-7. Y luego vieron quiénes desarrollaban más tarde trastornos funcionales del dolor abdominal, los FAB de Sestos, que son dolores de tripa sin causa orgánica clara. Ajá. Y los resultados mostraron una conexión directa. Más síntomas de ansiedad o depresión al principio, pues mayor riesgo de estos dolores abdominales después. Sí, pero fíjate, lo que es realmente fascinante de ese estudio es cómo se produce esa conexión, porque usaron otra escala, la DERS-16, que mide específicamente las dificultades en la regulación emocional. Ah, vale. ¿Y qué vieron? Pues descubrieron que esas dificultades, sobre todo la falta de estrategias útiles para manejar las emociones, actuaban como un puente crucial entre la angustia psicológica inicial y los problemas físicos que venían después. O sea, que la gestión emocional mediaba el efecto. Exacto. De hecho, para la ansiedad, la desregulación explicaba prácticamente toda la conexión con los dolores abdominales, y para la depresión, una parte muy importante. Esto subraya de verdad que la habilidad para gestionar emociones tiene consecuencias muy tangibles en la salud física.
Es un vínculo mente-cuerpo muy potente, desde luego, y parece que el entorno familiar también juega un papel bastante clave en si se desarrollan o no estas habilidades. Absolutamente. Hay otro estudio longitudinal, este en Jilin, también en China, que siguió a más de 800 adolescentes durante 2 años y se centró en algo muy complejo, las conductas de alienación parental. Tema delicado, cuando un progenitor intenta poner al hijo en contra del otro. Eso mismo. Y lo que encontraron es que estas conductas predecían más problemas de conducta en los adolescentes, tanto internalizantes, como ansiedad o depresión, como externalizantes, tipo agresividad. Vale, ¿y el mecanismo? ¿Cómo llegaban a eso? Pues es lo interesante. Identificaron lo que llaman una mediación en cadena, casi como un efecto dominó, ¿sabes? A ver, Primero, la alienación daña el vínculo de apego del chaval con sus padres. Genera inseguridad, desconfianza. Segundo, tanto la alienación directa como ese apego dañado, pues dificultan la capacidad del adolescente para regular sus propias emociones. ¿en qué sentido? Usaban menos la reevaluación cognitiva, o sea, repensar la situación para verla de otra manera, y más la supresión, el esconder lo que sentían. Y esta dificultad en la regulación es la que al final les emboca en más problemas de conducta. Vaya, cascada negativa, sí. Y mencionas estrategias concretas como la reevaluación y la supresión. Todo esto conecta también, imagino, con el concepto de estrés. Mice y Math en sus trabajos diferencia muy bien entre el eustrés, el bueno, el que nos motiva, y el estrés tóxico. Exacto. El estrés tóxico es el crónico, el que puede venir de experiencias muy duras o de trauma. Como señala Van der Kolk, a través de IMAD, este tipo de estrés puede dañar nuestra capacidad natural para regular emociones intensas como el miedo, la ira. Te deja como bloqueado. Nos mantiene atrapados en esa respuesta de lucha, huida, congelación o adulación, que es sutil en una emergencia puntual, pero si se cronifica es devastadora. Y claro, esto tiene un impacto directo en el aprendizaje, ¿no? La idea esa de Maslow antes que Bloom, que menciona Imad, es muy gráfica. No puedes esperar que alguien aprenda si no se siente seguro y regulado. Primero lo básico, incluida la seguridad emocional. Totalmente. Y volviendo a la biología, que es lo mío, hay evidencia de que intervenir funciona. El estudio italiano que evaluó el programa este de didáctica de las emociones CIS, Sí, lo mencionaste antes. pues no solo vieron mejoras psicológicas en los niños, sino también una reducción importante en sus niveles de cortisol en saliva. Anda, el cortisol, el marcador del estrés. Exacto. Ver que un programa educativo puede bajarlo sugiere un impacto fisiológico real, medible. Lo cual nos lleva directos a las soluciones. Si la desregulación tiene estas consecuencias, ¿cómo fomentamos activamente las habilidades emocionales? Hay una demanda social clara para esto en las escuelas, como apunta Acosta. Y aquí entra en juego el concepto de inteligencia emocional, la IE. Sí, la IE, tal como la definen Zaccagnini o Fernández Berrocal, basándose en el modelo más sólido científicamente, el de Mayer y Salovey, no es sentir menos, es usar las emociones con inteligencia. Este modelo habla de 4 ramas principales de habilidades. Vale, desglosémoslas un poco. La primera sería... La percepción emocional. Reconocer emociones en uno mismo y en los demás, en las caras, en la voz. Vale, La segunda, la facilitación emocional. O sea, usar las emociones para pensar mejor. Por ejemplo, aprovechar un estado de ánimo concreto para abordar un problema de forma más creativa. interesante. ¿La tercera? Es la comprensión emocional. Entender la complejidad de las emociones, ¿sabes? Sus causas, cómo cambian, cómo se mezclan. ¿Por qué siento esto ahora? Entiendo. ¿Y la cuarta, que enlaza con todo lo que hemos estado hablando? Exacto, es la regulación emocional. Manejar las propias emociones y las de los demás. Moderar las negativas, intensificar las positivas, pero de forma adaptativa, que nos sirva. Clarísimo. Y muy ligada a todo esto está la empatía. Echevarría la describe como esa capacidad de sintonizar con el estado emocional de otra persona. Es clave para la conducta prosocial, para ayudar, para entender la moralidad. ¿Cómo afecta mis actos a los demás? Fundamental. Aunque, como también señala Echevarría, tiene sus límites, ¿eh? Tenemos sesgos hacia la gente cercana y existe el riesgo de agotamiento emocional si nos exponemos demasiado al sufrimiento ajeno. Hay que saber gestionarla también. Buen punto. Bien, tenemos el marco de la IE, pero llevándolo a la práctica, al día a día,
¿Qué enfoques concretos sugieren las fuentes que funcionan para fomentar estas habilidades en niños y adolescentes? Pues hay varias vías y son complementarias. Una que a veces se nos olvida es el ejercicio físico. Fíjate, un estudio reciente en Guangxi, China, con adolescentes, mostró que la actividad física regular se asocia con menos emociones negativas. Anda, ¿y se sabe por qué? Pues parece que funciona por dos caminos. Uno directo, que podría ser neurobiológico, liberación de endorfinas, reducción de hormonas de estrés, y otro indirecto, a través de beneficios psicológicos, pues el disfrute de la actividad, sentirse más competente socialmente al hacer deporte en grupo. O sea, que mover el cuerpo ayuda a regular la mente. Interesante. Y luego están los programas más estructurados, dentro del cole. Correcto. El programa italiano Didáctica de las Emociones, que ya hemos comentado, es un buen ejemplo. Mostró mejoras medibles en la competencia emocional de los niños, usando tests específicos como el TEC, test de comprensión emocional, en sus estrategias para afrontar problemas y, como vimos, hasta en la reducción del cortisol. Lo cual demuestra que se puede intervenir eficazmente desde el aula. Exacto. Demuestra que intervenciones bien diseñadas y aplicadas en el aula pueden tener un impacto profundo y medible. Sin embargo, las fuentes como Acosta o Jus Ramos advierten, y creo que con razón, que la educación emocional no debe ser una asignatura aislada, no, sino algo más integrado. Totalmente de acuerdo. Debe formar parte de un enfoque mucho más amplio para mejorar la convivencia escolar, que incluya normas claras, democráticas, formación en resolución pacífica de conflictos, educación en valores. Que cale en todo el centro. Eso es, el proyecto del IES Reyes Muelles Católicos en Vélez, Málaga, que describe Yusi Ramos, es un buen ejemplo práctico de cómo integrar valores y emociones de forma transversal en todas las asignaturas, en el día a día del instituto. Y hay un aspecto que varias fuentes, como las de Lori de Sautels o Maisie Mad, recalcan como fundamental. Enseñar a los propios niños y adolescentes sobre su cerebro y sus emociones. Darles, digamos, psicoeducación. Exactamente, eso es clave. Que entiendan por qué se sienten como se sienten, qué pasa en su cerebro y en su cuerpo cuando tienen una emoción intensa. Esta les da una sensación de control y, sobre todo, herramientas para autorregularse. Les empodera, ¿no? Justo, no son víctimas pasivas de sus emociones, pueden aprender a ser los pilotos. ¿Y qué tipo de herramientas prácticas se proponen en las guías que hemos consultado, como la de la OIM o los trabajos de Sautels? Cosas concretas que se puedan usar. Pues sí, son herramientas muy concretas y aplicables. Lo primero, ayudarles a identificar sus desencadenantes personales. A ver, qué situaciones, qué pensamientos suelen disparar sus respuestas emocionales más intensas. Tomar conciencia es el primer paso fundamental. Vale identificar el botón rojo. Y una vez identificado, ¿cómo actuar en el momento de calentón? Ahí entran las estrategias de calma. La respiración profunda, la diafragmática, es la reina aquí. Técnicas como el aliento de león o simplemente respirar hondo varias veces, contando como sugiere de Sautels. El clásico cuenta hasta 10, pero bien hecho. Algo así, pero entendiendo por qué funciona. También el movimiento consciente. Estirarse, caminar un poco, cambiar de postura, son formas de mandar señales de calma al sistema nervioso, de resetear. Entiendo. Esas son técnicas para el aquí y ahora, para bajar la intensidad. ¿Y qué hay de los patrones de pensamiento? Esos que a menudo son la leña que alimenta el fuego de las emociones difíciles. Ahí entra la reevaluación cognitiva y fomentar un diálogo interno compasivo. Se trata de enseñarles a pillar esos pensamientos negativos automáticos, soy un desastre, nadie me quiere, y a cuestionarlos, a buscar alternativas más realistas y, sobre todo, más amables consigo mismos. Cambiar el disco rayado. Exacto. Las investigaciones sobre alienación parental ya destacaban la importancia de esta reevaluación, y guías como la de la OIM proponen ejercicios prácticos para entrenar este cambio de perspectiva. Suena un poco a terapia cognitivo-conductual, pero aplicada de forma educativa, ¿no? En esencia sí, comparte principios. Y muy relacionado está el concepto de aceptación de las emociones. Ojo, que no es resignación. No se trata de luchar contra lo que sientes, sino de aprender a reconocer la emoción, ¿vale? Estoy sintiendo rabia, nombrarla, permitirte sentirla sin juzgarte. Está bien sentir rabia ahora. Y entender qué mensaje te puede estar trayendo. Difícil, pero importante. Sí, la guía de la OIM, por ejemplo, ofrece pasos muy concretos para este proceso de aceptación y procesamiento. Es un entrenamiento. Y finalmente,
Si la emoción está ligada a un problema concreto, a una situación real. Pues necesitan estrategias de resolución de problemas, herramientas para analizar la situación, pensar en opciones y buscar soluciones constructivas. La rueda de opciones que menciona la guía OIM es un ejemplo visual muy útil. Ayuda a generar alternativas, en lugar de quedarse bloqueado en la frustración o la queja. Muy práctico. Ahora, todo este aprendizaje de habilidades, todas estas herramientas, necesitan un contexto adecuado para florecer, ¿no? No se pueden aprender en el vacío. Fundamental es que todas estas estrategias son mucho más efectivas si se dan en un entorno seguro y de apoyo. Los principios de la enseñanza informada por el trauma que describe Imad son muy relevantes aquí, aunque no haya habido un trauma grande. ¿Cómo cuáles? Pues crear un clima de seguridad física y emocional, ayudar a encontrar significado en lo que hacen y sienten, fomentar la comunidad, la conexión con otros, promover el empoderamiento, dándoles voz y capacidad de elección, y practicar la humildad cultural, respetando sus contextos y vivencias. Y validar sus dificultades, supongo. Escucharles de verdad. Es la base. Validar lo que sienten, escucharles activamente. Sobre esa base se pueden construir todas estas habilidades de regulación. Sin eso es mucho más difícil. Entendido. Entonces, haciendo una recapitulación de las ideas clave de este análisis, queda bastante claro que las emociones son absolutamente centrales, ¿no? No son un añadido, sino el núcleo del aprendizaje, de la salud física y mental y del bienestar en general. Hemos visto cómo la desregulación puede tener efectos en cadena bastante serios, desde problemas de conducta hasta físicos. Pero la gran noticia, y creo que esto es lo importante y lo que respalda la investigación, es que estas habilidades emocionales no son fijas. No naces con ellas y ya está. Se pueden aprender, se pueden entrenar y fortalecer a lo largo de la vida. La neuroplasticidad del cerebro, como recuerda de Sautels, nos permite cambiar y crecer en esto. Y las vías para conseguirlo son múltiples. La educación emocional, formal e informal, su integración en la vida escolar, las estrategias prácticas que podemos enseñar y, sobre todo, modelar nosotros mismos, y, crucialmente, crear esos entornos seguros y de apoyo donde los chavales se sientan vistos y comprendidos. Exacto. Y todo esto refleja, creo, un cambio cultural importante que Zaccagnini también subraya. Estamos empezando a entender, por fin, que las emociones no son fallos del sistema, no son interrupciones irracionales que hay que suprimir a toda costa. ¿Son información? Son información valiosa. Son señales que si aprendemos a interpretar y a gestionar, nos guían hacia un mayor autoconocimiento y hacia mejores relaciones con los demás. Totalmente. Pues, para cerrar nuestra conversación de hoy, una reflexión final, un pensamiento para llevarse. Hemos hablado de neuroplasticidad, de estrategias concretas, del impacto medible que tiene la educación emocional. Teniendo todo esto presente, ¿cuál podría ser un primer paso? Algo pequeño pero significativo que cualquiera podría dar hoy mismo para empezar a cultivar su propio paisaje emocional o el de un niño o adolescente que tenga cerca. Buena pregunta para terminar. Quizás algo tan simple como lo que sugiere la guía WIM en sus pasos de aceptación. Dedicar un momento a notar una emoción que esté presente ahora mismo, sin juzgarla, solo observándola con curiosidad. ¿Qué estoy sintiendo? O probar una respiración consciente, como proponen de Sautels y la misma guía. Sentir el aire entrar y salir un par de veces. A veces, ese pequeño acto de atención, de pausa consciente, es el inicio de un gran cambio. Exacto. Quizás sea por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración tan interesante.